Hola, hola, ¿cómo están mis exploradoras? Espero que estén bien, con buen ánimo, agradecidas, contentas y con una gran sonrisa. Bienvenidas al primer podcast de Explorando la Vida. Mi nombre es Brenda, soy la fundadora de Mujeres Explorando y cada semana estaremos aquí un ratito explorando diversos temas que te ayuden, te sirvan como guía y te animen a ver la vida desde una perspectiva positiva. Antes de comenzar hoy con el tema, si no lo has hecho, te invito a que te mantengas explorando con nosotras y te suscribas a nuestras redes sociales como Mujeres Explorando y también a nuestra página web mujeresexplorando.com. En ellas encontrarás mensajes de motivación, videos de viaje e información de emprendimiento. Es un espacio para ti, mujer, que quieres vivir la vida de una forma genuina y con optimismo. Y para comenzar, hoy estaremos hablando de ti, de mí, de un tema que muchas veces dejamos pasar, ya sea por el ajoro de la rutina, el descuido, la vagancia o simplemente la falta de prioridad. Y es que este tema es sumamente importante para que puedas llevar el timón de tu vida. ¿Qué contestarías cuando alguien te pregunta, ¿quién eres? Pues yo soy fulanita. Eso es lo primero que contestamos, ¿verdad? Nuestro nombre es lo primero que decimos. En mi caso, yo digo, yo soy Brenda. O tal vez pueda decir, yo soy Brenda, soy boricua, estudié tal cosa, tengo tantos años, soy casada o soltera. Si te das cuenta, esas respuestas son categorías demográficas. A lo que me refiero con la pregunta es, ¿realmente te conoces? ¿Conoces tu yo, tu esencia, tus verdaderos gustos, tus pasiones? Ya nos vamos entendiendo. Ya sabes por dónde me estoy dirigiendo. Vamos a ver si cuando te haga la pregunta nuevamente contestas tan rápido. Ahí te la puse un poco difícil, ¿eh? Lo primero que piensas es, deja ver qué puedo contestar esta vez. Pero mira, hay que ser sincera, no sale tan fácil. Si puedes contestar que sí, te felicito enormemente y esperemos que continúes así. Pero si no, no te preocupes, que no eres la única. A mí también me pasó y a muchas otras también, y todavía a veces nos pasa. Eso es para que veas que es sorprendente que a veces nos olvidamos de la persona más importante. Tú, ¿verdad? Yo, tú. Ay, pero podemos describir a otros bien rapidito. Así que ojo con eso. ¿Por qué? Porque con la persona que convives, adivina quién es. Déjame darte un recordatorio. Eres tú. ¿Y por qué es tan importante conocerte? Porque de eso dependerá cómo yo me trato y cómo permitiré que otros me traten. Primero, al saber qué te gusta y qué no te gusta, no dejarás que otros te manipulen o te impongan algo que te haga sentir mal. Por ejemplo, mira, la mayoría de veces yo soy tímida, aunque muchos no lo crean, y no me gusta bailar o treparme en la tarima como otra gente hace en las fiestas. A veces cuando salgo no bailo, pero me disfruto la música. Y el ver a los demás bailando también me encanta. Y simplemente el hecho de estar compartiendo con ellos, con eso yo soy feliz. Pero antes me decían que yo era una boba, que era una loser. Y cuando era joven, eso me hacía sentir bien mal. Claro, cuando uno es joven, uno no tiene la capacidad o la experiencia de autoconocerse bien y estar consciente de trabajar con tu propia autoestima. Es una lástima que eso no lo enseñan en las escuelas. En ese momento, a mí me daba complejo y hasta me ponía a bailar por la presión de grupo, pero dentro estaba bien incómoda y con eso entendía que resolvía el problema. Pero ¿sabes qué? No lo resolvía. Ya hoy día me siento segura porque me conozco. Y cuando voy a una fiesta y me bombardean con los mismos comentarios de «Ay, no bailas, pero te estás perdiendo lo mejor, no la estás pasando bien entonces». Yo les contesto con seguridad que sí, que la paso bien y a mi modo, desde donde estoy. Y a veces hasta bailo cuando realmente quiero y me sale. Son esos días raros, pero lo bailo. A lo que quiero llegar es que si te gusta el baile, bien por ti. Si no te gusta, también. Eso no está ni bien ni mal. Esa eres tú y no tienes que sentirte mal. Mal ellos por obligarte a no entender. Aquí el asunto es que mientras más te conoces, más clara vas a estar y eso te dará una seguridad enorme. No habrá nadie que te pueda convencer ni hacerte sentir mal.
Cuando te comienzas a explorar, vas a descubrir tu verdadera esencia, tus verdaderos gustos, tu verdadero yo. Esto, mis exploradoras, es el comienzo del amor propio. Y muchas veces te vas a sorprender de todas esas cosas que no sabías de ti. Y me refiero a las cosas buenas. También vas a descubrir cosas que no son tan buenas como hábitos y costumbres. Pero ¿sabes qué? Teniendo claro eso, puedes comenzar a modificarlo. Recuerda que para poder hacer un cambio, tienes que identificar eso con lo que quieres trabajar. Conociéndote, tendrás más claridad en lo que eres, lo que quieres y hacia dónde dirigirte. Y no tendrás que depender de nadie que te defina. Muchas veces no nos damos cuenta que vivimos moldeadas por una apariencia creada por las ideas o definiciones que tienen los demás hacia una misma. Y eso hace que creamos una falsa identidad de uno. Si alguien te dice, es que eres así, te conozco, se lo creemos rápido. ¿Cómo es posible que otros te conozcan más? No permitas que eso le dé poder a ellos. No dejes que eso te defina. ¿No te ha pasado que algún amigo o alguien cerca de ti te dice, ay, es que eres así, yo te conozco? ¿Eso no te ha pasado? A muchas. La que diga que no está mintiendo, porque siempre hay de esas personas a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa con esto? Que sí, que a veces es cierto. Bueno, Brenda es muy organizada. Sí, soy organizada, eso es cierto, pero ojo, porque hay muchas veces que te describen con cualidades o etiquetas que no son tuyas, que es lo que ellos perciben de ti. Y si esa etiqueta se repite constantemente y para colmo no te conoces y no es cierta, ¿qué sucede? Que llega el momento que te lo crees. Y esto pasa muy a menudo. A la larga, terminarás con varias capas de una identidad falsa y con varias máscaras que ocultarán tu verdadero yo. Y eso, mi exploradora, no debe de pasar. Aquí queremos que seas lo más genuina posible y que no ocultes tu verdadero yo. Es por eso que te incito a que saques un rato hoy, repito, hoy, y comiences a explorarte. No te creas que eso va a pasar en 5 minutos y ya vas a terminar conociéndote totalmente. No, 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 no. Eso es un proceso. Lo importante es que empieces hoy. Ponlo en la agenda. ¿Y cómo empiezo? Pues hazte preguntas básicas y sencillas. Empieza con ¿cuál es tu color favorito? ¿Tu comida favorita? ¿Tu libro favorito? Y te comento que hay muchas que no saben ni siquiera contestar esta sencillez. Lo resuelven con decir, ay, es que no puedo elegir una comida favorita, me gustan todas. Piénsalo bien, siempre hay una que te va a gustar más. Y tal vez pueden ser dos, pero eso de que todas te gusten, lo dudo. Eso es una respuesta fácil. Si se te hace difícil, entonces pregúntate, ¿cuál comida no te gusta? A veces conocemos más de lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Yo espero que nos vayamos entendiendo. El problema es que cuando no te conoces, comenzarán las críticas hacia ti. Te sentirás insatisfecha, perdida y desorientada. Criticarás muchas de las cosas que haces y comenzarás a compararte con las otras personas. Compararse no es malo si lo utilizas para mejorar algún hábito o incentivarte a hacer un cambio positivo para ti. Pero casi siempre cuando nos comparamos con otros es para reprocharnos todo lo que no tenemos y hacernos sentir mal porque ellos son mejores, ellos tienen esto, yo no tengo lo otro. ¿Verdad que sí? La autora Louise Hay, que por cierto me encanta, si tienen la oportunidad de leer algún libro de ella, háganlo, tenía mucha razón cuando proclamaba, te has criticado por años y no ha funcionado. Intenta aprobarte y verás qué pasa. Así que comencemos con el cambio hoy. Pregúntate, ¿estoy feliz conmigo misma? ¿Con las personas más allegadas? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Me gusta donde vivo? ¿Tengo metas? ¿Qué me gustaría hacer en mi tiempo libre? Anímate, dándote un buen baño, visitando un spa, comiendo algo que te guste, comprándote algo o simplemente sentarte y disfrutar el presente y el ahora. Ya cuando estés así relajada, comienzas el ejercicio. Comienza por aprobarte como la mujer especial y única que eres. Comienza hoy y siéntate a explorarte para poder conocerte mejor.
Aprovecha los días libres y reencuentra esa esencia que te hace brillar y sentirte cómoda contigo misma. Te lo mereces. Imagínate que te estás haciendo una entrevista a ti misma y saca a la luz todos esos sentimientos y recuerdos que tú tenías. Cuando pequeña, ¿qué sueños eran los que tenías? ¿Son los mismos que tienes ahora? ¿Qué país te gustaría visitar? ¿Qué es eso que siempre has querido hacer y que lo dejaste engavetado? Explora tu interior. Hazlo un hábito de todos los días. Saca, aunque sean 10 minutos para ti. Medita, ora, evalúa tu día, busca algo nuevo que hacer, agradece lo que tienes, aplaude tus logros, habla contigo misma, hazte tu mejor amiga y hazlo progresivo. Comienza hoy quizás con 5 minutos, luego con 10, con 15 y así sucesivamente. Si puedes comenzar el día por la mañanita sacando este tiempo para ti, va a ser mucho mejor. Pero si se te hace más cómodo por las noches, hazlo por la noche o a cualquier hora del día. Lo importante es que lo hagas y no te sientas mal porque no te guste algo que a todos a tu alrededor les guste. Acepta lo que eres. Al que no le guste o al que te critique por eso, que se aleje de tu vida. Porque la persona que te quiere de verdad no te va a imponer a hacer algo que a ti no te guste. O peor aún, lo que te hace sentir incómoda. Lo beneficioso de conocerte, mi exploradora, es que crearás una noción clara sobre ti que te dará seguridad en ti misma. Y eso es un arma poderosa, porque mientras más segura eres, eso significa que te apruebas y te amas, y eso es invaluable. Recuerda que cada día evolucionamos y cambiamos como todo en nuestro planeta Tierra. Así que tendrás la tarea de explorarte hasta tu último día de vida. Y eso es lo emocionante, porque te estarás descubriendo para convertirte cada día en la mejor versión de ti. Así que te lo dejo hasta aquí. Espero que te comiences a explorar y cuéntanos cómo te fue. Gracias por compartir este ratito con nosotras y si quieres sugerir algún tema o participar del podcast, mándanos un mensaje a mujeresexplorando@gmail.com. Si te gustó, compártelo con tus amigas y síguenos como Mujeres Explorando en nuestras redes sociales para seguir conectadas. Será hasta el próximo podcast. Te envío un abrazo y a seguir explorando la vida.